montañas que tengo que mover, con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer, con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Ya no quiero dudar de tu poder, quiero ser el que cumpla tus sueños. Es por eso que no renunciaré, seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover, con la fe que no duda de nada. Quiero darles la bienvenida a todos los que nos escuchan en esta transmisión, a los que están entrando ahora a nuestro especial de Semana Santa, Llave a la Esperanza. Estamos muy felices de que se estén conectando con nosotros. Pero antes de continuar, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre eterno, gracias porque tú estás presente. Te pido, Dios, que tú bendigas a cada persona que nos está escuchando, que le toques con el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Quiero recordarte que puedes suscribirte a nuestro canal Hope Media Puerto Rico y que también puedes activar las notificaciones para que seas el primero en ver todos los videos que vamos a estar subiendo para ti. Búscanos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y también queremos agradecer a los que nos escuchan por Radio Sol 98.3 y Salvación TV por el 8.3 y el 8.4. Gracias por mantenerse pendiente a esta transmisión. En esta oportunidad tenemos a la familia Justiniano Pérez, que va a compartirnos un poco sobre cómo Dios ha estado presente en sus vidas. Escuchemos. Buenas, somos la familia Justiniano Pérez, pertenecemos a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Fajardo 1. Y agradecidos de Dios porque hemos visto su mano en todo momento en medio de esta crisis, con alimentación, con protección, pero sobre todo con salud y con la oportunidad de predicar y llevar el Evangelio a otras personas, ¿verdad?, que están en necesidad en este momento. Nos hemos sentido atendidos espiritualmente a través de la oración, en familia e individual. Nos hemos unido más haciendo el culto personal más veces, ¿verdad?, de lo que acostumbrábamos últimamente. También vemos videos a través del internet. También escuchamos las teleconferencias de nuestro pastor para nuestro distrito, a través del teléfono por todas las tardes. Hemos sentido la presencia del Señor. El Señor no se ha alejado de nosotros porque hemos sentido su paz, la paz que solamente Él puede dar. Dios les bendiga. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas gracias a la familia Justiniano Pérez por compartirnos esa experiencia poderosa de la presencia de Dios en medio de la crisis. En esta oportunidad vamos a seguir escuchando al pastor Cecilio Clayton con la serie Llave a la Esperanza. Pero antes tenemos a Luis Ruiz que nos compartirá una poderosa alabanza musical. Escuchemos. Señor, tú eres bueno, porque cuidas tú de mí a cada instante, porque tu gracia cae sobre mí cada mañana. Quiero cantarte esta canción, quiero adorarte, mi Señor, para siempre. Para siempre. Señor, tú eres bueno, para siempre, Señor, tu misericordia, que son nuevas para mí cada mañana, cada mañana. Hoy proclamo que eres Rey, el Rey de mi vida. Yo te amo con las fuerzas más profundas que hay en mi alma. Quiero que el mundo entero sepa que yo te amo. Señor, yo te amo porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, porque cuidas tú de mí a cada instante, porque tu gracia cae sobre mí cada mañana. Quiero cantarte esta canción, quiero adorarte, mi Señor, para siempre, para siempre. Señor, tú eres bueno, para siempre, Señor, tu misericordia, que son nuevas para mí
cada mañana, hoy proclamo que eres rey, el rey de mi vida. Señor, yo te amo con las fuerzas más profundas que hay en mi alma. Quiero que el mundo entero sepa que yo te amo, mi Dios, yo te amo, porque tú eres bueno. Señor, yo te amo, mi Dios, yo te amo, porque tú eres bueno. Damos gracias a Dios porque nuevamente nos permite que podamos estar en contacto. Y agradecemos a cada hermano, a cada amigo, a los que han estado siguiendo estos mensajes. Y queremos decirles que desde acá queremos desearles que el Señor les bendiga. Y que sepan que desde aquí confiamos en que el Señor esté haciendo una obra grande en sus vidas, en sus hogares, a través de estos mensajes. Estos mensajes tienen un propósito. El propósito es que podamos reflexionar en un aspecto que es importante, que es la llave a la esperanza. Este tema es bastante profundo y bastante amplio. De ahí que, mi amado amigo querido, quiero que tú sepas que hemos ido viendo algunos aspectos, pero hay textos en la multiforme sabiduría de Dios que tienen muchísimo y bastante, solo un versículo que se puede estudiar hasta 2 o 3 meses. Pero por cuestión de tiempo y por estos medios en que estamos, nosotros tratamos de ir resumiendo. Y ojalá que tú puedas seguir ese resumen. Y cada tema hacemos un pequeño resumen del anterior, por lo menos algunos aspectos fundamentales. Ahora, de ahí que en este mensaje de hoy hemos de tocar otra vez el versículo clave, porque este versículo va a ser puente para que al entenderlo podamos nosotros avanzar hacia otro nivel. Así que yo quisiera pedirles que por favor pudieran orar conmigo y pudieran inclinar sus rostros para que así nosotros pudiéramos también orar, indistintamente donde tú estés. Puede ser que ores si vas manejando, por favor, ya sabes que no, pero lo indico porque queremos que este mensaje está llegando a diferentes lugares del mundo y queremos que este mensaje sea una bendición. Inclinemos nuestros rostros para orar. Amante Padre, gracias porque nuevamente, oh Dios, nos pones en contacto a través de los medios. Señor, oh Dios, gracias, oh Dios, porque a pesar de las circunstancias que pasan, tú, oh Dios, avanzas sobre cualquier circunstancia. Tú eres Dios de dioses y Señor de señores. Y creemos que cada hermano, cada amigo, las personas que han estado en contacto, pues queremos, oh Dios, y nosotros mismos queremos enriquecernos con tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hemos insistido, mi amado amigo querido, en un versículo clave. El versículo de Lucas capítulo 11, versículo 52. En Lucas capítulo 11, versículo 52, ahora menciona una de las lamentaciones que es importantísimo prestarle atención. Observe lo que dice ahí en 11:52. Este es como un breve resumen. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado las llaves de la ciencia. En los temas anteriores hemos destacado, mi amado amigo querido, que primero observe, y nosotros quisiéramos ponerlo en la pizarra aquí, por lo menos poner unos detalles ahí. Y queremos escribir esta frase que es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Porque esta frase es la lamentación que el Señor Jesús hace. Dice, ay vosotros intérpretes de la ley. En este aspecto, nosotros queremos que nosotros veamos que
lo que hemos visto anteriormente es destacar que la frase aquí clave es intérprete de la ley. Hay muchos predicadores que están y muchas personas que tienen un concepto o una apreciación, no sé si decirlo limitado o equivocado, o podría hacerse ambos. El punto es que el gran punto de Jesús no es la ley. El gran problema de Jesús no es la ley. La lamentación no viene sobre la ley, si nosotros vemos ahí. Quiere decir que el propósito de Jesús no era destruir la ley, no era quitar la ley, no era anular la ley, no era destruir todos los principios que están en la ley, porque hay algo que es importante que nosotros destaquemos. Esa ley traía principios y esos principios eran claves, son los principios del reino. Y ahora a través de ciertas actividades que se hacían, que la ley mencionaba, esas actividades lo que buscaban era el que los practicara, viviera los principios de la ley o viviera los principios del reino. Entonces es fundamental este detalle. ¿Por qué? Porque mi amado amigo querido, esas son las cosas que tal vez si no entendemos esto de entrada, ya tenemos un pequeño problema. Observe, hay de vosotros intérpretes de la ley. Ahora, ¿dónde está el problema central? El problema central en esta frase es pareciera apuntalarse y es así hacia el intérprete de la ley. Ahora, ¿cuál era el problema del intérprete de la ley? Recordemos que en aquel entonces los escribas y fariseos, el escriba y fariseo, por cierto, el escriba era el intérprete de la ley y el fariseo ahora también se unían, el escriba y el fariseo. De ahí que entonces el problema es no la ley como tal, sino el intérprete de la ley. Ahora, ¿por qué el intérprete de la ley era un gran problema? Porque Jesús decía, volvemos otra vez a Lucas, y entonces ahora vamos un poquito más de cerca en el texto. Según la traducción dice, y vosotros mismos no entráis, y a los que entraban se lo impedían. La frase que sigue, y volvemos a la pizarra, porque es importante que usted vea, la frase que dice, vosotros mismos, observe, no entráis. Ahora, cuando dice que ellos no entran y a los que entraban, parece que lo que hacía es que se lo impedía. Ahora, ¿cómo se los impedía? ¿Qué es lo que estaban haciendo los intérpretes de la ley para impedir la entrada? Ahora, quiere decir que evidentemente hay un lugar donde se iba a entrar, hay una condición donde se iba a conducir, pero por los intérpretes de la ley, entonces no entraban. En el libro donde nosotros vamos a Mateo, nosotros podemos ver un detalle ahí que es fundamental. En Mateo, y volvemos capítulo 23, ahora menciona lo siguiente. Mateo capítulo 23, porque recuerde que hemos insistido que estudiar la palabra del Señor es escudriñarla y escudriñarla es investigar, es ir a un versículo tras otro y la Biblia se interpreta a sí mismo. Es el principio de que estamos utilizando interpretación. Entonces la Biblia debe explicarnos en algún otro lugar qué es lo que se quiso decir y ampliarnos el concepto. Y dice en Mateo capítulo 23, versículo 13. Más, observe esto ahora, hay de vosotros escribas y fariseos. Observe que Lucas menciona, por lo menos, vamos otra vez acá, Lucas menciona aquí no escribas y fariseos. Por lo menos en el versículo 52 Jesús menciona intérpretes de la ley. ¿Por qué Lucas menciona intérpretes de la ley y en este caso Mateo no menciona intérpretes de la ley, sino directamente escriba? Porque Mateo escribe para los judíos, ¿ya?
pero Lucas escribe para los gentiles. Entonces, para que los gentiles ahora que no entraran en una traducción equivocada o un concepto equivocado, entonces ahora a través de las investigaciones y a través de la investigación que Lucas hace, ahora como escribe para los gentiles, el asunto es no decir escribas y fariseos, porque no es la persona en sí, sino ahora una condición que tiene la persona. Ahora, observe que es intérprete de la ley. Pero el problema no estaba solamente en los intérpretes de la ley, pero en este caso específico estaba en el intérprete de la ley y el escriba y fariseo, que muchos escribas eran también fariseos. Y ahora observe lo que dice ahí. Mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, todavía lo menciona, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Observe que cuando Jesús menciona que no entraban, entonces quiere decir que lo que está Mateo complementando los evangelios sinópticos, Mateo ahora indica que ese no entrar en realidad era que no entraban en el reino de los cielos. Entonces, note que el punto era el reino de los cielos. Entonces, quiere decir que entonces el intérprete de la ley ahora impedía que se entrara en el reino de los cielos. Ahora, ¿y cómo impedía que se entrara en el reino de los cielos? Utilizando obviamente la llave. Ahora, ¿y cómo se le llamaba y cómo Mateo llama esa llave en otro lugar? Uniendo los dos versículos. Mateo capítulo 16 menciona lo siguiente. Capítulo 16, observe el versículo 18. Yo también te digo, un versículo que utilizamos en el tema anterior para un aspecto. Ahora vamos a sacar otro aspecto de este versículo. Y dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sobre esta frase prevalecerán, algo vimos en el tema anterior. Versículo 19. Y a ti te daré, observe, te daré las llaves del reino de los cielos. Observe que Mateo en el 23 hablaba de cerraba el reino de los cielos. Ahora Lucas dice que impedían con la llave de la ciencia. Si unimos las dos cosas ahora en Mateo, ahora la palabra del Señor, el Espíritu nos amplía y hace ver que esa llave de la ciencia, el cerrar el reino de los cielos, en realidad se utilizaba la llave del reino de los cielos. Ahora, esa llave de los reinos de los cielos ahora impedía que entraran. Ahora, pero observe la frase que viene paralelo a eso. Al impedir que entraran, entonces menciona ahí, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Obsérvese que el movimiento ahora es que lo que se hace en la tierra tiene efectos en el cielo por el asunto de la llave que se está utilizando o se está utilizando equivocadamente. Ahora, el punto aquí es, ¿cuál era el problema de los intérpretes de la ley? El problema de los intérpretes de la ley iba todavía aún más, porque ahora observe un detalle. Hay un detalle aquí, mi amado amigo querido, que este tema es de alta profundidad. La llave se conocía, y este es clave para que nosotros destaquemos en estos 3 versículos. La llave se veía como el medio para tener acceso. Quiere decir que era el medio para tener acceso. Era un símbolo en la cual el que tenía la llave tenía acceso. El que no tenía la llave no tenía el acceso. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el que tenía la llave tenía el acceso y podía abrir ahora la puerta para que otro pudiera entrar, pero si este con la llave lo utilizaba mal, entonces cerraba la puerta. Y lo que dice Jesús en Lucas, no solo para otros, sino para sí mismo. Esto es importante para nosotros entenderlo. En este caso, eso es lo que él está diciendo. Lo que Jesús está diciendo es que, no entráis, ni por esa utilización que está haciendo, por esa acción que se hace, no entráis
ni y impedís que otros que están entrando no lleguen. Entonces, en otras palabras, hay un bloqueo ahí, hay algo que está sucediendo. Entonces es importante para nosotros entender esto, porque estamos estudiando el tema, la llave a la esperanza. Y pareciera que al aplicar más la llave, entonces esto está quitando la esperanza. Y esto es fundamental que nosotros lo tengamos presente, porque no solo quita la esperanza hacia el reino de los cielos, sino que también ahora genera una acción que lo que se ata en la tierra se ata en el cielo, y lo que se desata en la tierra se desata en los cielos. Ahora, mi amado mío querido, esto nos lleva hacia algo más grande todavía. ¿Cuál era el problema de los intérpretes de la ley? El problema de los intérpretes de la ley es que utilizaban mal la llave. El problema de los intérpretes de la ley es que interpretaban mal el asunto. El problema de los intérpretes de la ley es que agregaban a las cosas. El problema de los intérpretes de la ley iba más allá. Observe lo que dice en el capítulo 16, versículo, ahí mismo en el capítulo 16, el contexto. Capítulo 16 dice Jesús. Ahora dice el versículo 5, el versículo 6. Y Jesús les dice ahora Jesús, versículo 5. Y llegando sus discípulos, leemos mejor el 5. Y llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Ahora, y dice el versículo 6, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Mire qué interesante es esto. Ahora Jesús dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces los discípulos piensan que Jesús dice eso porque ellos no trajeron pan. Pero Jesús no está diciendo eso porque no trajeron pan, sino que a propósito de lo que está sucediendo, Jesús saca una enseñanza. Eso es una de las cosas importantes en las parábolas de Jesús. A propósito de lo que pasaba en el contexto, de ahí viene Jesús y saca la enseñanza. Esto quiere decir que la palabra de Dios no es algo irreal, es algo real. No es algo basado en algo mágico solamente o máximo como algunos lo quieren ver, sino basado en la realidad. La palabra de Dios sirve para tu realidad, sirve para tu situación. En otras palabras, mi amado amigo querido, si tú pasas una situación en tu vida, tienes problemas, dificultades, te sientes rechazado, sientes que tienes afán, estrés, tensión, sientes que ahora tus finanzas, algo no está sucediendo bien, sientes que te falta el pan, sientes que tienes alguna enfermedad física, sientes que aún algún espíritu ha entrado y está entrando en ti, te está molestando. La palabra de Dios dice que en todas esas ocasiones Dios tiene fuerza, poder y tiene voluntad para trabajar en tu caso. En otras palabras, lo que se quiere decir aquí es que cuando vemos en la palabra de Dios, observe lo que decía el primer tema, el primer versículo que vimos al iniciar esta serie. Las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron ahora a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Observe, y por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque lo que queremos es que vaya quedando claro que, mi amado amigo querido, el acercarse a la palabra de Dios es más que una terapia psicológica. El acercarse a la palabra de Dios es más que ir a una religión. El ver la palabra de Dios no es más que solamente estudiar, por así decirlo, en sentido teórico, teología. Es vivir una realidad. Porque la palabra de Dios es una respuesta para el problema del ser humano. Es una respuesta para la realidad. Y todo lo que se escribió para nuestra enseñanza se hizo. De ahí que, mi amado amigo querido, cuando Jesús ahora les dice aquí, ahora, cuidaos de la levadura de los fariseos y los saduceos, los discípulos no están entendiendo bien el asunto. Entonces, todavía cuando tú sigues leyendo, ves que ahí dice, y ellos pensaron, versículo 7, para que lo podamos ver también, pensaron dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Note que ellos no le preguntan a Jesús, Señor, tú lo estás diciendo porque no traímos pan, sino que internamente, ahí ellos están ahora pensando, no, seguro porque no traímos pan, entonces seguro no está diciendo todas estas cosas, o tal vez nos está criticando, quién sabe. Pero entonces ahora Jesús dice, versículo 8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe?
que no tenéis pan. O sea que yo dije eso porque no tenéis pan. Observe que ahora Jesús aborda, antes de explicar por qué él dijo eso, él aborda un tema. Un tema aquí que es clave. El tema que es clave es que la poca fe del ser humano siempre hace que el ser humano cuestione a Dios. Siempre hace que el ser humano dude de Dios. Siempre hace de alguna manera que el ser humano no interprete correctamente lo que Dios quiere decir. Entonces, y ahora observe lo que Jesús ahora dice. ¿Por qué creéis que yo lo digo? Porque no trajeron pan. Y ahora Jesús aclara, versículo 9. Ahora, no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000. En otras palabras, ¿por qué voy a decir esto? Si ustedes no trajeron pan, si con poco pan yo pude alimentar a 5,000. Y ahora observe, y dice, ¿y cuántas cestas recogisteis? Versículo 10, ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántos canastos recogiste? Entonces yo no estoy diciendo esto porque no trajeron pan. Yo estoy llegando a otro punto. Y ahora observe, tremendo, dice el versículo 11. Y ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guardéis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Ahora retoma otra vez el tema. Y ahora observe el versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. En otras palabras, mi amado amigo querido, había pareciera que un problema con los fariseos, los saduceos, los escribas, intérpretes de la ley, entonces que tenían enseñanzas que no iban de acuerdo con lo que Jesús estaba dando. Entonces, como estas enseñanzas no iban de acuerdo, con la palabra de Dios, y esa enseñanza muchas veces lo que hacían era cerrar el reino, era impedir que otros entraran. Entonces ahora Jesús le hace la advertencia. Mire, tengan cuidado con las doctrinas, o sea, las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Pero ahora el asunto es, ¿por qué tenían que guardarse de la levadura de los fariseos y los saduceos? Un poquito atrás, ahora Jesús lo menciona. Observe un poquito atrás, o sea, en otras palabras, lo que Jesús está mencionando ahora viene en contexto. Cuando se estudia la palabra de Dios, no se puede tomar solo una parte. Hay que entender que es una parte de un todo y entonces hay que tomar en cuenta el todo. Y mi amado amigo querido, observe lo que dice el versículo 15, capítulo 15. Dice el versículo, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? No es que ellos no se lavaban las manos, sino que había una tradición que ellos tenían de que cuando se iba a comer tenía que lavarse cierta cantidad de veces. Y si se lavaba menos, entonces no se lavaba las manos. Entonces ahí empieza ahora ellos, por así decirlo, a criticar. Y entonces llega Jesús, versículo 3, y les dice, y respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Entonces observe que le está hablando a los escribas y los fariseos. Entonces esto es lo que nos está haciendo ver que son los mismos intérpretes de la ley, los escribas. Entonces observe que lo que está diciendo aquí es que ellos están quebrantando los mandamientos de Dios por la tradición. Eso de una vez nos hace ver que Jesús no tenía problemas con los mandamientos. Era por la actitud de los escribas y fariseos y saduceos después, que lo que hacían era quebrantar los mandamientos de Dios. En otras palabras, ponían primero la tradición que los mandamientos de Dios. Y ahora, esto es, cuando nosotros seguimos leyendo, vemos que eso es lo que Jesús está diciendo. Es más, el versículo 6, nosotros podemos leer todo el capítulo, pues el versículo 6 dice, cuando dice, ya no ha de honrar a padre o a madre, porque ellos hablan, él pone un ejemplo de honrar a padre y madre. Entonces dice, así
habéis invalidado los mandamientos de Dios por vuestra tradición. Hay que tener algo claro, mi amado amigo querido. Si nosotros al final no ponemos los mandamientos de Dios, no ponemos la palabra del Señor como principal, entonces al final lo que terminamos haciendo es invalidando los mandamientos de Dios o invalidando la palabra del Señor. De ahí que esto es fundamental que nosotros veamos. Entonces la advertencia de que hay un problema con los intérpretes de la ley, ahora ponemos solo un ejemplo de varios ejemplos que existen. Y mi amado amigo querido, ¿por qué? Porque cómo ellos estaban utilizando mal esa llave. Ahora, en Mateo capítulo 10 también nos aclara un poquito más. En Mateo capítulo 10 nos aclara y nos dice, observe esta declaración de Mateo 10, porque esto nos llama poderosamente la atención. Cuando Jesús elige a los 12, dice Mateo 10, a estos 12 envió Jesús y les dio instrumento diciéndoles, por camino de gentiles no vayáis. Observe, y en ciudad de los samaritanos no entréis. Ahora, ¿por qué? Versículo 6, sino id, o sea, primeramente, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es lo que nos está indicando, quiere decir, que entonces el trabajo que estaban haciendo los fariseos, los saduceos, y la forma como estaban los escribas interpretando la ley, y la forma como estaban enseñando, más que ayudarle al pueblo para que entrara, lo que estaba haciendo es haciendo que ellos se perdieran. Y mi amado amigo querido, observe todavía. Entonces Jesús ahora toma a los discípulos y le dice, tienen que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, darles prioridad. Dice el versículo 8, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, y de gracia recibiste y dad de gracia. Y entonces observe, mi amado amigo querido, pero ese no es solo el único texto. Cuando nosotros vamos ahí y nos vamos un poquito más a Mateo capítulo 15, llega un momento en que Jesús ya les dice otra vez en Mateo 15, versículo 24, nosotros podemos ver que Jesús también vuelve a tocar el punto y Él les hablaba, les daba mensajes, pero ahora ellos no querían recibir los mensajes. Y entonces dice en el Mateo 15, 24, el mismo Jesús ahora lo dice, y respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él está diciendo ahí porque es una fe de una mujer cananea que le está pidiendo que hiciera un milagro. Pero Jesús le está diciendo, pero es que el propósito aquí es corregir algunas cosas, corregir algunos conceptos, aclarar otras más. Porque mi amado amigo querido, el gran problema es que el pueblo de Dios se estaba perdiendo. Entonces por eso Jesús dice que cuando usaban la llave de la ciencia, lo cerraban para ellos y también a los que querían entrar, a los que estaban interesados en buscar el reino de los cielos también. Entonces al final las personas se perdían. Y lo que Dios hace es que Dios tiene compasión de su pueblo porque todavía nos sigue amando. Y mi amado amigo querido, y envía ahora, y Jesús dice, he sido enviado primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero Jesús no fue el único momento en que lo dijo. En Mateo capítulo 24, después de decir eso, ahora Jesús lo que hacía era que a través de su predicación, a través de los mensajes, a través de las parábolas, lo que buscaba era corregir los principios equivocados que ahora los intérpretes de la ley y los maestros de Israel habían tenido. Ahora, un sinónimo en el diccionario sobre maestros de la ley, podríamos buscarlo y entender que maestros de la ley en ese entonces podría llamarse juristas, maestros de la ley podría llamarse también los doctores de la ley, también podría llamarse los expertos en el asunto. Y entonces al final ellos con su enseñanza lo que hacía, mi amado amigo querido, era poner en cuestionamiento la situación. Pero el problema ahora más grande era porque eso llevaba a hacer que otros se perdieran. Entonces cuando Jesús ahora toma a sus discípulos y les dice, les voy a dar las llaves, les dice a Pedro, como uno de los representantes, les voy a dar las llaves, no era simplemente y solamente a Pedro, se lo daba para que ahora a través del mensaje de la predicación corrigiera los conceptos. En Lucas capítulo 24, observe lo que dice ahí, en Lucas capítulo 24. Y mi amado amigo querido, ahí esto nos hace entender lo importante de este programa. Y dice Lucas 24, dice el versículo
versículo 47, y que se predicase, después versículo 46, y les digo, así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día. Y ahora dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones y comenzando desde Jerusalén. Entonces observe que, mi amado amigo querido, hay una preocupación de Dios, porque Dios quiere que sus hijos sean salvos. Hoy Dios ha permitido que este mensaje te llegue a ti, porque Dios quiere que tú seas salvo. Si hay un concepto que tenemos equivocado, mi amado amigo querido, esto no es de religión, porque ninguna religión salva, solo Cristo salva. Y solamente a través de su palabra nos puede dar esa sabiduría, esa llave de la ciencia. Porque cuando habla aquí de la llave de la ciencia, no está hablando de la misma llave de la ciencia del mundo, está hablando de la llave de la ciencia de la salvación, está hablando de la llave del reino, está hablando de la llave que tiene que ver con la sabiduría de Dios. Y mi amado amigo querido, la sabiduría de Dios debe llegar a nosotros, porque Dios lo que quiere es salvar. Es más, cuando ahora era tanto los cambios y ajustes que habían hecho ellos en estas situaciones o en esta interpretación de la ley, que a tal punto que lo que hacían era hacer que otros ahora se alejaran. Hechos capítulo 3, cuando nosotros vamos a Hechos 3, podemos ver que aún cuando Dios manda ahora a predicar a sus discípulos, ahora observe lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 26. En Hechos 3, 26 menciona, tremendo lo que menciona ahí, Hechos capítulo 3, versículo 26. Y a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a Jesús, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su mal. Porque ahora observe, mi amado amigo querido, si el mensaje no llegaba correcto, si el mensaje no llegaba de la forma como Dios quería que llegara, entonces los intérpretes de la ley, al cambiar la palabra de Dios, al ajustar la palabra de Dios, al agregarle cosas a la palabra de Dios, entonces hacían ineficaz esa palabra para que pudiera ayudarles para conectarse con la salvación. Y esto, ahora hay esa gran preocupación. Dios tiene que tomar entonces 12 discípulos y tiene que elegir los 12 discípulos. Él con Juan el Bautista empieza su predicación después de que preparaba el camino para la venida del Señor. Pero ¿para qué? Para corregir los conceptos, para depurar el asunto, porque todos esperaban al Mesías. Pero observe, también había un concepto diferente de Jesús y la gente manejaba conceptos diferentes de Jesús, a tal punto que dice las Escrituras tristemente que cuando Jesús vino, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mi amado amigo querido, Jesús quiere que tú le recibas. Jesús quiere que tú puedas ahora recibirle a Él. Pero ¿sabe? Lo que sucedió antes pareciera que hoy está pasando. Pareciera que hoy sucede. ¿Cuántas veces la palabra de Dios, la llave de la ciencia, que podríamos amplificarlo en este momento, que debería ser predicado, ahora ha sido muchas veces mal interpretado? El gran problema hoy, se ha criticado inclusive la Biblia, se critican muchas cosas, no porque el problema está en la palabra, sino que el problema está en los intérpretes de la palabra. Muchas veces hoy se habla que la Biblia tiene errores, se habla que la Biblia no es simplemente para religión, se habla que la Biblia tiene contradicciones, se habla, muchas veces muchos tienen conceptos diversos de la palabra del Señor, y el problema es que a tal punto que hay personas que inclusive dicen, no es un libro de fábulas, es un libro de cuentos, no es un libro que al final es como literatura. Entonces al final se le va quitando y se le va restando a la palabra del Señor. Y mi amado amigo querido, y al restarle la palabra de Dios, se resta todos los instrumentos que el Señor ha utilizado y está utilizando para poder llegar a nosotros. Dios quiere salvarnos hoy. Bendito sea el nombre de Dios. Y mi amado amigo querido, qué lindo es que nosotros podamos entender que ahora, aún en Hechos capítulo 3,
13. Eso era uno de los grandes problemas. Y observe cómo ellos aún agregaban a la palabra de Dios que decían en Hechos capítulo 15, dice el versículo 1. Entonces algunos de los que venían de los judíos enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme a los ritos de Moisés, no podéis ser salvos. Imagínense hasta dónde habían llegado. Pero mi amado amigo querido, entonces Dios tuvo a través de sus discípulos hacerle ver que la salvación no viene por lo que usted hace, la salvación viene por lo que usted recibe, a quien recibe. Y por eso ahí mismo en Hechos se tiene que explicar y se tiene que hacer ver que ahora en Hechos capítulo 4, versículo 11, este Jesús que es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo en que podamos ser salvos, solamente en Cristo Jesús. ¿Sabe? Inclusive, mi amado amigo querido, sobre este asunto de la salvación, nos llama poderosamente la atención. Mire, hoy en día hasta se ha dicho, algunos dicen el Antiguo Testamento ya no sirve, otros están diciendo ya los evangelios ya no sirven. Y yo no sé si usted ha escuchado la última que está. Otros están diciendo que lo único que sirve son los escritos de Pablo. Porque los escritos de Pablo, él fue el que fue enviado a los gentiles, que lo demás era para los judíos. Y no hemos entendido todavía que el principio es más grande. No son las cosas. Esto es un medio que Dios quiere para que podamos recibir su palabra. El problema es que cuando ya tomamos solamente los escritos de Pablo, entonces la interpretación va a ser equivocada. Entonces volvemos a caer en lo mismo. Pero el problema tal vez no eran solamente los escribas y fariseos. Había alguien detrás. Había alguien que quería destruir a los seres humanos. Había alguien que quería que el ser humano, los escribas y fariseos en su momento, pueden ser que fueron sinceros. Al final, a veces, en algunos casos, algunos no fueron tanto. Pero mi amado amigo querido, en medio de los escribas y fariseos había gente sincera también. En medio de muchas iglesias, en muchas personas, en el mundo entero hay personas sinceras. Y Dios quiere hablarte a ti. Y mire qué lindo es esto. ¿Y cómo sabemos que había alguien que quería destruir al mundo entero en su tiempo? Es más, en el libro de Apocalipsis, en la revelación, aquel que le reveló ahora al mismo Pedro, se revela a Juan. Y entonces le hace ver algo tremendo en Apocalipsis capítulo 12. Una frase nada más para que usted vea que este asunto no es una lucha contra carne ni sangre. Son principados, potestades, huestes de las tinieblas. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 12. Y dice en el versículo 9, un versículo: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, define, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Mi amado amigo querido, hoy es importante que nosotros tengamos presente que hay un Dios que quiere salvar nuestra vida. Hoy es importante que nosotros tengamos presente que hay un momento en el cual Dios quiere hoy, Él conociendo tus situaciones, Él conociendo lo que está pasando contigo, Él quiere en Cristo que podamos ser más que vencedores. Hoy es un momento, mi amado amigo querido, para que si tú te has alejado de las cosas del Señor, si te has alejado del estudio de la palabra del Señor, si te has alejado por muchos conceptos y muchas cosas que te han pasado, Jesús te está llamando. Te está llamando para que vuelvas otra vez. Para que vuelvas otra vez. No he sido yo enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús no vino para condenar, sino para salvar. Y eso San Juan capítulo 3 nos lo deja claro. Porque algunos, imagínense el concepto equivocado que tenían. Cuando la mujer aquella prostituta, la encontraron en el acto. Mi amado amigo, la encontraron en el acto. Aquellos dijeron, la tomaron y la tiraron ahí, y algunos ya tenían las piedras y la pusieron al frente donde estaba Jesús. Y le dijeron a Jesús, la ley dice que ella tiene que morir porque la encontramos en el acto. El gran problema del ser humano, de acusar a otro ser humano, sin entender que también como seres humanos cometemos errores y tenemos circunstancias. Pero ¿sabe? El corazón endurecido por el pecado genera todas estas cosas. Y sabe, mi amado amigo querido, de repente entonces, cuando ya le dijeron, Señor, la ley dice, pero eso lo hicieron para tentarlo a él.
La ley dice que ella tiene que morir. La ley no decía que ella tenía que morir solamente. La ley decía que el hombre también. Pero trajeron a la mujer. Querían tenderle una trampa. El problema no solamente es que yo cometa errores al interpretar las escrituras, sino que al final no solamente critica a aquel que lo está predicando de la forma correcta, y también busque errores en aquel. Entonces ahora llega un momento en el cual le dicen a Jesús: ahora, ¿qué vas a hacer? Y ya me imagino a algunos de ellos: mire, ahí estoy listo. Diga, vamos Jesús, vamos Jesús. La mujer la encontramos en el acto. ¿Sabe, mi amado amigo? Indicar en el acto implica que no había excusa. Implica que no había forma de salvarla. Implica que ella tenía que morir. En otras palabras, ellos ponen una evidencia y testigos quizá ahí, enfurecidos ellos, como indignados. Ahora ponen esos testigos para decir: no hay forma de salvarla. ¿Tú qué vas a hacer, Señor? Y sabe, mi amado amigo querido, Jesús solo miró abajo, escribió. Los ángeles que estaban mirando esta escena, ahora todos ahí, ni un arpa sonaba. ¿Qué iba a decir Jesús? Si Él vino para salvar, iba a condenar hoy. Y sabe, mi amado amigo querido, le pusieron una trampa para que Él no saliera. Pero la sabiduría de Dios encarnado en Jesús, Él tenía el medio para que el hombre entendiera que valía más la salvación que la condenación para Dios. Y sabe, hoy hay algunos que están predicando que Dios lo que quiere es condenar. La condenación vendrá, sí, pero Dios, el propósito central es para salvar. Y Él dice: yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y en primera instancia eso se aplica al mismo pueblo. En segunda instancia se aplica a todos nosotros. Porque el mensaje allá es un principio para todos. Que Dios no quiere destruir, sino lo que quiere es construir. Y mientras la mujer estaba ahí, quizás diciendo: si ya yo voy a morir, Jesús ahí dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. El Espíritu Santo se mueve, entra en los corazones, sacude los corazones duros que están ahí. Viene y abre las ventanas de memoria. Ellos ahí empiezan a acordarse de todos los pecados que ellos habían cometido. Pecados secretos, situaciones en su vida, como sepulcros blanqueados. Por fuera bien bonito, pero por dentro hay algo. Dios ve todo aquello. Y sabe, mi amado amigo querido, pero a pesar de que Dios ve, ahora ellos, algunos sintieron vergüenza, tiraron la piedra. Yo mejor me voy, que otros arreglen este asunto. Al final se dieron cuenta que también ellos estaban en una situación y hasta peor que la mujer. Y sabe, mi amado amigo querido, cuando ahora ellos se van, Jesús se levanta y le dice a la mujer: mujer, dime, ¿dónde están los que te condenan? Ay, la mujer recibió salvación. El que se le perdonó mucho, ama mucho. Y sabe, en ese momento, mi amado amigo querido, Jesús salvó a esa mujer. Ni yo te condeno. Dios no condena a este mundo. A pesar de que este mundo esté como está. A veces la metáfora y las frases bíblicas, tal vez cuando uno no ha entrado o no trata de rastrear un poquito más, tal vez toma una frase o un término que está en una traducción y desde ahí lanzamos algo. Pero aquí lo que me está diciendo es: Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a buscar a justos, sino pecadores. En otras palabras, mi amado amigo, la gracia de Dios está para salvar. Al decirle, a ti te daré la llave, es porque lo que Dios quería era que lo que se hacía en la tierra tuviera efecto en el cielo, pero un efecto positivo. Y quiere decir que, mi amado amigo querido, que desde ahí en adelante Dios envió a sus discípulos
para predicar el mensaje del Evangelio y predicar la muerte y la resurrección de Jesús. Y mi amado amigo, porque esa muerte y resurrección tiene un significado grande. Y en el próximo tema veremos sobre ello. Porque en esa predicación vendría el perdón de los pecados. Es más, observe en esta última parte del mensaje, en Hechos capítulo 2, cuando el mismo Pedro, el día del Pentecostés, después cuando ellos estaban ahí, los discípulos, predicando, dice el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón diciendo, Padre, oh Pedro, se dijeron a Pedro, perdón, y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Versículo 2, y Pedro les dijo, arrepentidos, porque eso es lo que Dios quiere, perdonar, y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mi amado amigo querido, lo que Dios quiere es que tú entregues tu vida a Él. Lo que Él quiere es que reconozcamos nuestras circunstancias. Lo que Él quiere es que no simplemente digamos, sí es cierto, yo sé que yo cometí un error. Es que de un paso más allá. Ahora, el paso que es, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Él no les dijo vayan a estudiar más. Él no les dijo vayan a buscar a alguien allá. Él no les dijo vean a ver qué pueden hacer. Él les dijo, mi amado amigo querido, les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hoy te llamo a ti, mi amado amigo, en el nombre de Jesús, que el Señor te está diciendo, que nos está diciendo a todos. Yo no sé cuál es tu pecado, yo no sé cuál es tu situación. La realidad es que Dios te está llamando, no para condenarte, sino para salvarte. Y así como hizo con esa prostituta, que es uno de los tantos ejemplos, mi amado amigo, Dios quiere hacer con nosotros hoy, salvarnos. Y hoy la pregunta es, ¿realmente quieres arrepentirte? Tal vez estás ahí en tu corazón, estás diciendo, yo no puedo más. Hay muchas cosas que yo he hecho, tal vez nadie sabe, pero mi amado amigo, Dios sí sabe. Y Él te está llamando. Pero no solamente un arrepentimiento, es un arrepentimiento mostrado en el bautismo para salvación. Por eso Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Si hay un caso tuyo, tenemos hermanos, amigos, líderes. Tenemos un grupo de personas que estamos orando por ti. Necesitas una oración. Marca los números que se le dan. Escriba a las direcciones que se le están dando. Y mi amado amigo querido, cuando tú escribes ahí, cuando tú llamas, hoy Dios quiere no solo que te quedes ahí. El problema que tenemos hoy en día es que hoy, con la crisis que hay, el ser humano se va aislando. Pero hoy Dios quiere llamarte para que puedas agruparte en Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta hora, mi amado amigo querido, y que tú puedas decir, hoy es necesario, hoy yo quiero. Y yo sé que tú, que eres sincero, me escuchas. Hay un Dios que quiere salvarte. Yo quiero que escuches este canto y que después de escuchar este canto, mi amado amigo, tú puedas ahora meditar en ello, pero también tomar decisiones. Tomar decisiones no solo de arrepentimiento, sino del bautismo. De decirle, Señor, yo quiero como aquella mujer entregarme a ti y seguirte para que cuando vengas pueda estar contigo en la patria celestial. Escuchemos este canto. Aunque estés pasando por el fuego de aflicción, tu realidad no es nada con la realidad de Dios. Aunque sufras, aunque llores, aunque huyas por persecución, tu realidad no es nada con la realidad de Dios.
El que estuvo con Moisés, el que estuvo con Elías, el que estuvo con los 3 en el horno aquel día, es aquel que hace pactos y los cumple cada día. Es aquel que está contigo aquí ahora en este día. Él te dice: hago pacto perpetuo contigo, hago brotar las aguas de la peña, mi amigo. Yo endulzo las aguas de tus amarguras, y en tus desiertos yo soy tu pan seguro. No es el final, no es el final, no es el final, no es el final, no es el final. Aunque ahora no soy, seré, aunque ahora no hay, habrá. Aunque ahora no he visto, sé que yo veré. Aunque ahora no tengo, tendré. Aunque ahora no es, será. El propósito de Dios en ti se cumplirá. El que estuvo con Moisés, el que estuvo con los 3 en el horno aquel día, es aquel que hace pactos y los cumple cada día. Es aquel que está contigo aquí ahora en este día. Él te dice: hago pacto perpetuo contigo, hago brotar las aguas de la peña, mi amigo. Yo endulzo las aguas de tus amarguras, y en tus desiertos yo soy tu pan seguro. El que estuvo con Moisés, el que estuvo con Elías, el que estuvo con los 3 en el horno aquel día, es aquel que hace pactos y los cumple cada día. Es aquel que está contigo aquí ahora en este día. Él te dice: hago pacto perpetuo contigo, hago brotar las aguas de la peña, mi amigo. Yo endulzo las aguas de tus amarguras, y en tus desiertos yo soy tu pan seguro. No es el final, 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 no es el final. El amante Padre te mira hoy. Qué lindo este canto, ¿sabe? Este canto llega al corazón. Los intérpretes de la ley. Llegó un momento que, a pesar de todo lo que Jesús les dijo, un día ahí salió una lágrima y otra. Aquellos estaban diciendo: este es el hombre que necesitamos. Pero Jesús estaba triste. Después de predicar este mensaje, y entonces venir una lágrima y otra, Jesús dijo ahí mismo en Mateo 23 al final: oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces yo quise, como la gallina, juntar tus polluelos debajo de sus alas, y tú no quisiste? El gran problema de la mala interpretación, el gran problema de usar mal esa llave de la ciencia,
es que no solo hace que la persona no entre, sino que al final no quiera entrar. Ya no esté interesado en entrar. Ya piense que este asunto es un asunto de religión y de predicadores y no es un asunto de un Dios que llama a su corazón. Dios quiere salvarte hoy. Mi amado amigo, hoy te llamo a que abras tu corazón a Jesús. Hoy te llamo a que te levantes y que tomes una decisión. Que llames, que busques una iglesia, la iglesia adventista, que llames a esos números. Y que hoy no solo pidas una oración, sino que entregues tu vida. Y que le digas, Señor, yo quiero ser salvo. Nadie tendrá que decirte nada. Tú me dices, pero pastor, yo no estoy preparado. ¿Sabes cuál es la mejor preparación y la mayor preparación? Que aún hay otros que no han entendido. La mayor preparación para que uno vaya a Jesús es cuando usted quiere ir a Jesús. Porque estos intérpretes de la ley, estos fariseos y otros más, ¿cuánta gente tiene tanto conocimiento? Claro, interpretaciones equivocadas, pero tienen mucho conocimiento, pero no van a Jesús. Al corazón contrito humillado, Dios es aquel que ve. Dios hoy te ve a ti. Si hay una tristeza y un dolor, ve. Él te ama. Llama, estamos para ayudarte. Y yo estaré ahí para orar por ti también. Que Dios te bendiga en esta hora. Yo quiero orar en esta hora contigo. Pero te animo. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados. Oremos, amante Padre, gracias. Gracias por aquel hermano, por aquella hermana, por aquel amigo, aquella amiga, por aquel joven. Gracias por aquella persona, oh Dios, que es sincera hoy. Tal vez como aquella mujer o como otros, hemos cometido errores, oh Dios. Pero hoy queremos levantarnos para decirte, Señor, perdónanos y ayúdanos. Señor, oh Dios, oro por aquellas personas que al ver esto a través de la radio, al oírlo a través de la radio, al verlo a través de la televisión y los diferentes medios, yo sé que hay personas sinceras. Tu Espíritu está tocando en mí y yo estoy sabiendo y sintiendo que hay personas sinceras que tomarán decisiones allá en la oscuridad de la noche, allá en sus habitaciones, allá en sus lugares de trabajo, o ahí mientras va conduciendo. Jesús no se ha olvidado de ti. Señor, oh Dios, hazlos y ayúdales para que puedan y podamos ser fuertes, levantarnos y podamos decir, yo quiero ir a Jesús, yo quiero ir al Hijo de David, yo quiero entregar mi vida y permitamos que Cristo pueda restaurarnos. Gracias, Señor, gracias, te agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por quedarte conectados con nosotros hasta el final. Significa que has recibido bendición de Dios. Te recuerdo que puedes darle like a nuestro video, dejar tus comentarios y compartirlo con todos tus amigos. Mañana nos vemos con otro mensaje poderoso por el pastor Cecilio Clayton. Dios te bendiga. Que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para
seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo, es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Dame fe. Quiero verte actuar, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada.